¡Ah! Como algunos saben, yo estoy en un proceso para irme a vivir al campo, a vivir de mis propios recursos, a cultivar mi propia comida y a matar mis propios animales para consumo personal. Eh, y más que nada, ¿no? Lo hago porque estoy harto de que me digan que porque soy anticapitalista no puedo hablar viviendo en este puto sistema. Así que, ¿sabes qué? Ahora me voy al puto sistema y como tengo una antena cerca de internet te voy a hablar y te la vas a tener que comer. Pero más allá de eso, hay mucha gente que me está pidiendo una reflexión sobre lo que está pasando últimamente, las elecciones y demás. Y yo personalmente creo que la realidad está a la vista, ¿no? O sea, me parece que no hay discurso ni marketing que le pueda ganar a la realidad. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy es hablar de lo que yo considero que es el problema argentino. Que va más allá de kirchneristas y macristas, espertianos y no sé qué, y no sé, extrema izquierda, qué sé yo. Que tiene que ver con el problema central que yo creo que tiene este país a lo largo de su historia, que es que nunca se ha terminado de comprometer con ninguno de los dos modelos que se plantean siempre de forma antagonista en elecciones en general, ¿no? Peronistas, antiperonistas, macristas, kirchneristas, y antes eran unitarios contra federales y demás. Hay muchos que te dicen, ¿no? Primero quiero derribar algunos mitos. Que el que te diga esto te está simplificando la historia y te está mintiendo de alguna manera, ¿no? Porque está queriendo como dirigir tu pensamiento hacia un lugar que es erróneo. Hay muchos que te dicen el peronismo es el culpable de todos los males. Hace 70 años que está gobernando y bla, 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 bla. Que en 1800 no sé cuánto la Argentina era el número 5 del mundo y que a partir del peronismo todo se derrumbó y todo eso que ya sabemos. Eso es mentira. Primero porque en la época que hablan ellos era muchísimo menos población, lo gobernaba mucho menos gente, no había tantas influencias externas y era mucho más fácil decidir cuál era el rumbo del país. Había mucho menos modelos de qué seguir de países exitosos y la mayoría eran los europeos o Estados Unidos, que todavía ni siquiera era lo que es ahora. O sea, era tan simple, ¿entendés?, gobernar en esa época que a algunos dirigentes de esa época, como Sarmiento, se les ocurrió que la población tenía que ser más blanca y mandó a toda la población negra, que era cerca de, no sé, un 16%, a morir en distintos lugares, en guerras o en provincias donde había pestes. Por eso, capaz que hoy no ve negros en la Argentina, ¿no? Hay bastante bibliografía sobre eso, lo pueden investigar. Entonces no tiene que ver con el peronismo. Porque si uno ve la historia, lo que hizo Perón fue industrializar o intentar industrializar el país dentro de un montón de errores. O sea, pero no quiso modernizarlo de alguna manera. Era lo que estaban haciendo todos los países del mundo. O sea, industrializarse, generar ciencia y tecnología propia y de ahí, a partir de ahí generar recursos, exportar y generar, ¿no?, una economía grande y poderosa. Si hubiera estado cualquier otro gobernante hubiera intentado lo mismo. El problema de eso fue que seguían en lucha dos modelos. Había un modelo conservador, dueño de la tierra, que quería seguir haciendo su fruto de eso y que no le gustaba que los trabajadores que antes tenían semi-esclavos tengan derechos. Por otro lado, todas esas migraciones de trabajadores que venían del campo a la ciudad por la industrialización generan todo lo que es el conurbano y demás cosas, de grandes aglomeraciones de gente, rurales y que venían también de pobreza y demás, que fueron generando lo que es hoy. Es algo estructural de muchos años. Eso no tiene la culpa el peronismo. A lo mejor lo que tiene la culpa Perón fue de no haber encontrado la manera de industrializar el país de una manera más federal, que fue uno de los problemas que tuvimos siempre. Y luego de Perón, las dictaduras que vinieron volvieron a tratar de llevar al país a una matriz agroexportadora y nada más, y destruyeron la industria que había generado Perón.
Y desde ahí venimos en ese tipo de modelos. Uno que trata de industrializar un poco, generar recursos propios, y otro que cree en el libre mercado. Y de ahí viene otro mito, ¿no? Que se escucha en los últimos días cuando lo escuchás hablar al presidente, por ejemplo. En donde te dicen que dependemos de las inversiones extranjeras para crecer. Entonces yo pregunto, ¿qué país poderoso en la historia dependió de las inversiones extranjeras para crecer? Estados Unidos, que muchos de ustedes deben ser fan, se hizo poderoso invirtiendo su propio talento, su propia ciencia y tecnología aplicada, que lo llevaron a ser grande. Ellos invirtieron en su país. Y después vinieron otros a invertir en ese país porque era poderoso y porque tenía un gran progreso. Argentina lo que tiene que hacer es encontrar la manera de que los argentinos inviertan en su país. Todos te hablan de los millones de dólares que había fuera de argentinos. Eso es lo que tiene que venir al país y generar inversiones. Eso no son inversiones extranjeras, eso son inversiones argentinos. Entonces, primero tenemos que encontrar la manera de crecer nosotros como país. Y eso no quiere decir cerrarse al mundo y todas esas boludeces que te quieren vender. No tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con eso. O sea, es lógico que si vos sos un país que todavía no puede competir con otros más grandes y abrir la economía, si la abrís, tenés que por lo menos encontrar mecanismos para proteger ciertas industrias. Porque atrás de ciertas industrias hay trabajo argentino, hay familia que comen y demás. Entonces no es que abrimos las industrias, entonces los consumidores tenemos todas las cosas lindas. O sea, detrás de eso hay consecuencias. Que es que industrias argentinas se queden sin poder producir porque no tienen demanda. Nadie les compra un carajo y se funden y así hay pérdida de trabajo argentino y genera más pobreza y bla y todo lo que ya sabemos. Otra cosa que me parece importante resaltar, que todo el tiempo te están haciendo como un dilema entre Estado chico y Estado grande. Y ese es un falso dilema. Porque, a ver, yo creo que primero, ¿no? Cuando te dicen un Estado muy grande hay que echar empleados públicos. La mayoría de gastos de lo que son empleados públicos y todo ese gasto que hay ahí son jubilados, maestros, médicos y fuerzas de seguridad. Entonces, o sea, los que son administrativos, los que quieren que eche son los menos. No hacen la diferencia en el PBI de un país. Entonces, lo importante es diferenciar de un Estado que regula y un Estado que no regula. Porque lo de chico y grande es abstracto como te lo plantean. Ahora, si te dirían, bueno, vamos a tener medicina privada, todo lo que es educación privada y demás, y esa parte del PBI que se usa para eso se va a destinar para otra cosa, es otro tema, pero no te lo plantean así. Te dicen, no, hay muchos empleos públicos, y uno cree que los empleos públicos son administrativos, que están ahí, que no hacen nada, que hay 10 para hacer una cosa, pero eso sí hay, no representa el cambio de lo que tiene que ver la estructura de la economía de un país. Está en lo otro, en los jubilados, en los maestros, en los médicos y en la fuerza de seguridad. Entonces, tenemos que decirnos a qué país queremos también. O sea, yo creo que hace mucho se decidió en este país que queríamos tener salud pública, educación pública. Entonces, si quieren plantear un cambio de ese tipo, que hagan un plebiscito, que llamen a la gente a votar y que digan si lo quieren o no lo quieren, pero que no nos vengan más con estos falsos discursos que te lo venden de otra forma. Porque así te engañan en las elecciones completamente, porque dicen, nosotros lo avisamos, pero vos no me dijiste que le ibas a recortar a los jubilados, a los maestros, y a los policías y a los demás. Y por otro lado, hay distintas maneras de recortar esa plata. Con la devaluación, por ejemplo. O sea, el tesoro del Estado, lo que banca los pesos son dólares. Y si los dólares valen más y los pesos valen menos y la gente esa cobra lo mismo, ya le licuestan los salarios. Entonces, seamos claros cuando hablamos, porque si no, es toda una gran farsa. Hoy lo que importa es un Estado que regule las diferencias de la economía a uno que no las regule. Y a ver, me parece que es ingenuo pensar que en un país como este, en donde hay tantas cosas concentradas, hay 3 supermercados, hay 3 tipos que hacen galletitas, hay 3 tipos que hacen pasta, hay 3 tipos que te manejan la carne. O sea, de esa manera siempre el chico va a estar en desventaja del grande. ¿Entendés? ¿Cómo compite un almacén con un supermercado? O sea, es imposible.
Es imposible. Entonces esas fuerzas las tiene que regular el Estado, no se pueden regular sola, porque el grande se va a comer al chico siempre. Entonces hay cosas que yo no digo que no funcionan, porque por eso me digo que nos tenemos que comprometer con qué modelo de país queremos. Porque yo lo que creo es que hay, obviamente, las dos partes tienen razón. Hay países en el mundo que son completamente libre mercado y funcionan bien, y hay países que son completamente estado de bienestar, como Suecia, que también funcionan bien. Entonces, el tema es qué queremos nosotros y a dónde y en qué nos queremos comprometer para hacerlo, porque cualquiera de los dos modelos tiene imperfecciones que en el tiempo y con el compromiso las podés ir corrigiendo. Pero si vas entre una y otra todo el tiempo, o sea, perdés más tiempo cambiando cosas estructurales que terminan arruinando a la población. Porque ni la educación pública es buena y la educación privada es altísima, entonces solamente pueden acceder los más ricos. La salud pública termina utilizándose solamente en la emergencia y la salud privada termina haciendo todo lo que tiene que ver con cosas más complejas. Entonces, nos tenemos que comprometer con de qué lado queremos estar y avanzar sobre eso. Pero lo tenemos que hacer de una manera que pensemos qué significa cada cosa, porque no se puede una cosa o la otra. Es algo mucho más equilibrado y que lleva tiempo. Porque cuando vos haces esos cambios estructurales, hay empresas que desaparecen porque se reemplazan con otra forma de gobierno y queda gente en el camino. Y después cuando vuelven, se vuelven a reinsertar algunos y otros quedan afuera porque habían basado su economía en otra cosa. Y así va pendularmente cada uno. Siempre hay alguno que pierde la calecita. Siempre hay uno que se cae. Siempre. Porque uno no se compromete con algo a futuro en donde la gente entienda cómo va a ser las cosas y puede ir apostando de esa manera. Y se los hago en una cosa muy simple, por ejemplo con las importaciones. Si vos tenés un periodo en donde las importaciones están restringidas, hay como aranceles muy grandes para que entran y eso hace que la industria nacional crezca, hay mucha gente que apuesta a fabricar cosas. Juguetes, ponele. No se pueden importar juguetes, los fabrican ellos. Capaz que no te gustan, capaz que son una mierda, pero hay gente que labura de eso, ahí atrás. Vecino tuyo, capaz. Y hay otros tipos en ese momento que, bueno, apuestan a eso, no importan tanto, porque no conviene importar y qué sé yo. Viene otro gobierno que dice, ahora vamos a importar, vamos a abrir las importaciones, que los argentinos compitan con el mundo y que quede el que tenga que quedar, el que sea bueno que quede. Que es otra forma de ver las cosas. Entonces, abren las importaciones y hay tipos que van a decir, che, yo voy a invertir en traer estos juguetes que son buenísimos porque quiero que la gente los tenga. Trae un montón de juguetes, qué sé yo, abre locales, los distribuye, tiene todo un centro de distribución, de importación, con que le da laburo. Más allá de la discusión de quién le da más laburo a quién. El de la fábrica, ante los juguetes que son de mejor calidad, porque el tipo tampoco en 2 años o 4 años va a generar lo que vienen haciendo un alemán hace 50, se funde y queda un montón de tipos en la calle. Y los que están importando les va bien. Y dice, guachín, a mí esto me sirve. Viene otro gobierno que dice, no se puede elaborar así. Cerramos las importaciones y le damos otra vez. Vuelve a abrir la fábrica de juguetes, se reincorpora con los trabajadores, se rompen el orto laburando, arman todo, qué sé yo, vuelven a generar los juguetes, invirtieron un poco más y los juguetes son un poco mejor porque no se quieren quedar otra vez fuera de la rueda. Y el que tenía la fábrica de importación de golpe no puede importar más. ¿Y qué hace? Y empieza a echar la gente, cierra lo que tenía armado de importación y se guarda la plata. Si hubiera suficiente tiempo para que ese tipo esa plata le invierta en fabricar algo, lo haría. Pero cuando el tipo capaz que dice, bueno, voy a invertir en fabricar, ¡pum! Cambia otra vez. Y otra vez te conviene más importar que fabricar. Y el tipo, entonces tampoco, ¿cómo puedes culpar a los empresarios? ¿Entendés? No a los grandes que vienen de afuera, sino a los empresarios argentinos. Si toda la vida, desde cuando apostaron una cosa por un tiempo les fue bien y de golpe les cambió todo, que se tuvieron que adaptar, no podés así. Y a la gente lo mismo. ¿Cómo le podés pedir a la gente que no apueste al dólar cuando toda la vida el tipo tuvo un montón de ahorros, vino alguien, les cagó los ahorros, corralito, no sé qué, se fue a la mierda, plan bones, pum, pum, le sacaron todo y qué sé yo? Si siempre lo cagaron, ¿va a confiar en lo que toda la vida lo cagaron? Y no. Entonces, no podemos pretender que soluciones que funcionan en otro lado vengan y se molden acá. Hay que tener en cuenta la historia argentina.
Y si vos crees que el argentino se acostumbre a ahorrar en pesos en vez de dólares, va a llevar 30 años, no sé. Tenés que hacer muchas cosas bien para que el argentino se sienta cómodo ahorrando en pesos y que crea que el Estado no lo va a cagar. Porque acá nos cagaron todos siempre. Entonces, lo que quiero que entiendan, que más allá de las ideologías, nos tenemos que poner de acuerdo en ir para qué lado queremos ir, porque los dos pueden llegar a funcionar. Si te comprometes y corregís los errores que eso tiene. ¿Entendés? Porque vos querés ser liberal, querés abrir la economía y que vengan todos y que compitan y qué sé yo. Bueno, ponle que está bien. Ahora, tenés que generar algún sistema para agarrar a todos los tipos que se van a caer de lo que se vino haciendo hasta ahora. ¿Entendés? Que puedan salir de la fábrica que cierra y entren a laburar en otro lado. Porque si vos no generás ese circuito, hay un montón de pobreza otra vez, porque la gente que tenía un laburo no lo tiene más, suben el alimento y no pueden morfar. ¿Y entendés? Entonces, cualquiera que se quiera comprometer con un modelo, lo tiene que hacer por muchos años. No alcanzan 10, tienen que ser 20, 30. Y comprometerte y todos tenemos que decir, bueno, estas cosas se mantienen para siempre. Entonces, no sé, el Ministerio de Educación, si querés que la educación sea de primera, convertirlo en algo autónomo. ¿Entendés? Que no dependa de la política, que sean tipos de carrera que lleguen al Ministerio de Educación y que se junten todos los académicos y digan esto vamos a hacer para acá y tiene contacto con esto otro y qué sé yo y bla bla y vamos para allá. Ciencia y tecnología lo mismo. Tiene que ser superadora los gobiernos. Y la salud igual, porque ahí en esas tres patas necesitas académicos, no necesitas que venga un político de turno a decirte qué hay que hacer, porque no lo saben. Cada político tiene 200 asesores porque no entienden nada. La mayoría. Entonces, en los lugares importantes tenés que tener gente académica que llegue por carrera y por consenso académico. Porque esos tipos trabajan en facultades, trabajan en la calle, estudian, investigan, se preparan para resolver esos problemas y para hacer cosas a largo plazo y para armar proyectos que sean escalonados y que lleguemos a un objetivo y vamos al otro y vamos al otro y así creces un país. No, con pum, pam, pim, no se puede así. Bueno, ¿quién no quiere educación pública? ¿Quién no quiere salud pública? ¿Y quién no quiere que la ciencia y la tecnología de un país avance y te dé mejor bienestar, mejores herramientas para tu trabajo, que te genere revoluciones y demás? O sea, hay un montón de cosas que se podrían hacer hoy para generar más trabajo. ¿Entendés? Hay un montón de revoluciones que se están dando en el mundo y que acá no las estamos aprovechando. Estados Unidos y Luxemburgo cambiaron leyes para que vengan empresas espaciales a generar todo lo que va a ser la minería espacial y demás. Acá tenemos una plataforma de despegue perfecta en la Patagonia Argentina. Podríamos estar generando ese tipo de cosas. La Argentina tenía estudios sobre cohetería, tiene hechos satélites, tiene un montón de cosas en innovación tecnológica que si le das presupuesto y lo pones a laburar nos harían, pero despegar de una manera increíble. Porque es por ahí, ¿entendés? Es por ahí, es porque la gente, vos decís, ¿cómo arreglar la pobreza? Muchachos, arreglar la pobreza no es solamente ir, darles un plan, tirarles plata y qué sé yo. No tiene que ver por ahí. Y tampoco es, hacerlo a laburar y que vayan y que se ganen el pan y que... No, no tiene que ver con eso. Hay un montón de lugares de marginalidad en donde el Estado no existe, en donde tienen otras reglas que son terribles, que ninguno de los que vivimos en esta sociedad se bancaría a vivir ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es no solamente... Tiene que ser una ayuda económica, pero también tiene que haber un ejército de asistentes sociales que vean familia por familia qué necesitan. ¿Entendés? Hay problemas de nutrición, hay problemas de educación, hay problemas de violencia familiar. Entonces cada problema tiene que tener un asistente social que lo siga durante el tiempo y que le dé las herramientas para mejorar, para que el tipo darle guita hasta que morfe bien y se ponga bien, ¿entendés? Que después encontrarle un laburo, poder que si el tipo quiere estudiar, que pueda estudiar y darle herramientas para que el chabón progrese. Pero en el tiempo, y lo tenés que seguir. ¿Entendés? Porque obviamente que si le dan más plata van a estar mejor, porque van a poder acceder a un montón de cosas que no accedían antes. Pero también es donde hay problemas, la plata va a seguir generando más problemas. Entonces, si querés cambios reales, el Estado tiene que estar de manera más presente. Y hoy
tenés un montón de cosas con la tecnología que te ayudan a generar a controlar y a llevar un montón de procesos que antes necesitaban millones de personas, ahora no. Entonces con un poco de creatividad y ganas y voluntad se pueden hacer cosas de cambios verdaderos. Pero la pobreza no se soluciona con venir con una topadora, tirar las villas y mandar a los pobres a otro lado. O sea, hay cosas que hay que hacer, que nos tenemos que dar cuenta como sociedad, que no podemos tolerar, que vas caminando por la calle y cada vez hay más gente viviendo de tu basura. No podés tolerarlo. No, ¿y qué son? ¿Gente inferior y que merece eso? ¿No te das cuenta que hay algo que está funcionando muy mal? Y no se trata de, como veo notas ahora que dicen que Macri perdió por beneficiar a la gente que recibía planes sociales que a la clase media. No pueden generar esa mentira. No se puede perpetuar ese tipo de cosas, porque no es así. Yo lo que les digo es que se informen, que vean qué propone cada uno, que traten de analizar más allá del discurso y lo que te venden los medios, porque los medios un día están de un lado y otro día están del otro. Los medios tienen, o sea, los dueños de los medios son tipos que también tienen capitales, que compran bonos, que tienen acciones, y un día le conviene que estén baja, otro día le conviene que estén alta, y hay un montón de factores externos también, de gente que apuesta a que a uno le vaya mal porque hacen diferencia económica. Entonces, todos esos tipos son dueños de los medios. Entonces, hasta ayer te iban a decir que Macri era un genio, y hoy se dieron vuelta todo y te van a decir que Macri es un inútil. Entonces, toda la gente que estuvo escuchando a esos tipos, que les creyó todo lo que le informaban y demás, ¿hoy qué hacen? ¿Tienen que cambiar de parecer como ellos? Es injusto pedir eso también. Acá hay que tener un debate mucho más serio, de mucho más de fondo. Y tenemos que tener un compromiso hacia futuro. ¿Cómo creces en un país en donde si vos tenés un almacén con 2 empleados, tenés las mismas leyes y las mismas normas y las mismas obligaciones que Carrefour, por ejemplo? O sea, allá a simple vista se ve injusto. A simple vista se ve injusto, porque el tipo no va a poder competir nunca con una cadena internacional. Porque mucho de lo que compra ese chabón para su almacén, lo manejan estas cadenas con otras submarcas que importan productos o que los producen o lo que sea, y manejan el mercado. Entonces, ¿cómo ahí ese tipo no va a tener una diferencia impositiva con Carrefour, por ejemplo? Que tiene toda la cadena de producción completa. Que si no le gustan las marcas que dan los productores, tiene su propia marca. Entonces, hay muchas cosas que hay que entender, que no pasa por un Estado chico y un Estado grande. Pasa por un Estado que equilibre esas diferencias. Y tiene un montón de maneras de equilibrarla. No tiene que prohibirle cosas al grande tampoco. Solamente le tiene que dar algunos beneficios al chico, que equiparen esa diferencia. Es lo mismo que, no sé, tenés un restaurante que tiene 10 mesas, ¿cómo hace para competir, no sé, con Siga la Vaca? ¿Entendés? O con cualquiera de esos restaurantes que tienen toda la cadena. Tienen la vaca, tienen el matadero, tienen el frigorífico y tienen la parrilla. ¿Cómo hace un tipo con una parrilla en una esquinita para competir con ese? No puede. Y es injusto pedirle también que compita. Entonces, si vos me decís, bueno, estamos en un momento, hace 30 años que estamos iguales, hay laburo para todo, el de la parrilla labura chiquita, labura porque la gente del barrio va a comer y no todos los días vas a Siga la Vaca y qué sé yo. Pero eso requiere una estabilidad de mucho tiempo y eso es lo que vuelvo a decir con el compromiso. Vos quieren comprometerse con ser liberales, man. Comprométanse. Quieren ir a un país más parecido a Estados Unidos, donde no tenés ni educación ni salud pública y que básicamente no existe lo que es el principio de solidaridad, ¿entendés? En donde vos tenés hijos, vos pagás la educación. Vos sos jubilado, vos te fuiste pagando la jubilación. Vos te enfermaste, vos pagaste la salud que tenés que recuperar. ¿Entendés? O querés lo que se llama el principio de solidaridad, que tiene que ver más con un nivel modelo europeo, en donde todos pagamos para que el otro, en el momento que lo esté necesitando, lo tenga gratis, digamos de alguna manera.
Todos nosotros ahora estamos pagando la jubilación para el realidad que se jubile, que está cobrando la jubilación ahora. Nosotros pagamos la salud pública para que tiene problemas ahora. Y eso quiere decir que cuando yo tengo problemas la voy a tener también. O sea, pero para que cualquiera de esos dos modelos funcione, tienen que perdurar en el tiempo. Porque vos para pagarte la salud pública, la salud privada, cuando te enfermas, tenés que tener laburo, y tenés que tener ahorros, y tenés que poder pagar una obra social de última. Si no podés hacer eso, el Estado que, o sea, te dice morite, o sea, si no tenés plata, no. Por lo menos que te tiene que dar las opciones para que vos puedas generarte tu plata. Que eso es lo que dicen, ¿no? Los libertarios, donde te dicen todo tiene que ser libertad, pero ahora para que todo sea libertad hay que tener oportunidades. Si no hay igualdad de oportunidades, si vos no puedes acceder a un laburo que te dé plata, que puedas pagar tu obra social y que puedas comprarte un autito y que puedas romperte el orto laburando y que puedas progresar, ¿cómo haces? En un país como este, el que tiene más oportunidades siempre es el que tiene más contacto, más plata. O sea, no es el que tiene menos. Porque tiene menos, si no puede para morfar, va a estar medio desnutrido, va a crecer medio monjo. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a poder estudiar? Y no. Y así hay un montón de otras cosas. Entonces, básicamente lo que les digo es: ¡decídanse, pelotudos!